Bienvenidos a Argentina para Armar, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Todos sabemos que el crecimiento que está experimentando la Argentina en los últimos 5 años no fue acompañado por una equitativa distribución de la riqueza, que hay un 30% de excluidos, que son la deuda pendiente del país. Estos excluidos son pobres, muy pobres, gente sin recursos económicos, que tiene tanto derecho a estudiar como todos los demás argentinos. ¿Cómo hacen? ¿Qué hay que hacer para que estos pobres puedan estudiar? ¿Cuáles son las políticas que hay que llevar a cabo para que todos puedan estudiar, para que la educación sea para todos? Sabemos que si hoy no se estudia, mañana no habrá trabajo. La educación es necesaria para sobrevivir. El derecho a la educación en Argentina para Armar. Auspician este programa Swiss Medical, medicina privada. Defensor del pueblo de la nación. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos tutelados en nuestra Constitución y las leyes. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Compromiso con la calidad. Compromiso con la seguridad. Integración con la comunidad. Edesur, con la energía de su gente. En materia de seguridad social, es tiempo de quitar las piedras del camino. Con la nueva tecnología de la AFIP, las pequeñas empresas pueden obtener sus declaraciones juradas de manera online, más rápido, más fácil y a menor costo. AFIP, por una nueva cultura tributaria. En Argentina y el mundo, elegí tu destino. Aerolíneas te lleva. ¿Viste lo que pasa cuando más de 1 millón de argentinos soplan fuerte? TAP Sociedad Anónima, nueva terminal automotriz. Diario. El gobierno aprobó la reforma previsional, diario. Qué bueno esto de poder elegir, ¿no? Sí, yo ya elegí. Estoy tranquilo. Estoy en Nación AFJP. Estás tranquilo. Estás en Nación. Nación AFJP. Un país eligiendo la AFJP de su país. Créditos pensionados. Cuota clara. Sin letra chica. Sin sorpresas. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Para generar electricidad se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. Cuando usted le dieron el crédito del banco para abrir la peluquería, ¿le pidieron el DNI? Sí. Pero el documento dice que usted es hombre. Sí. Es el mismo banco que me dio el crédito para el campo. Esto me hizo pensar. Y me animó a venir a pedirle perdón por haberla tratado mal todo este tiempo. ¿Para mí? Sí. Tenés una vida, tenés un banco. Fue mi primer equipo. Mi primer desafío. Mi primer reconocimiento. Mi primera oportunidad de crear. Fue mi primer logro. Mi primer motivo de orgullo. Mi primera vez a cargo. Fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo. Mi primer trabajo. Mi primer trabajo. Fue mi primer trabajo. Y lo que aprendí ahí me sirvió para seguir creciendo. Fundación Noble. Y el tema es educación para todos. ¿Quién ayuda a los que no tienen recursos económicos? Les propongo compartir dos historias
2 historias que tienen para contarnos nuestros primeros invitados, que son Graciela y Manuel. Hola, bienvenidos. Gracias por estar acá. Graciela tiene una maestría de Dirección de Empresas de la Universidad Torcuato Di Tella, es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, fue directora de Relaciones Corporativas y Desarrollo Profesional de la Universidad Di Tella y es directora de la Oficina de Graduados, Desarrollo Profesional y Extramuros de la Universidad de San Andrés. Y Manuel Ojeda, es profesor en Ciencias Naturales y está por recibirse de licenciado en Tecnologías Educativas de la UTN. Actualmente trabaja como docente en colegios de nivel medio y adultos en San Fernando y en San Isidro. Y Graciela proviene de una familia muy humilde en la que nadie estudió. Cuando decimos nadie, Graciela, es nadie. O sea, son padres, abuelos, hermanos, tíos, primos. No. Ninguno estudió. No hubo recursos. No a nivel universitario. Habían llegado por ahí a primaria y demás, pero la primera en la familia en estudiar fui yo cuando tenía 11 años, o por lo menos terminar el secundario. Mis hermanos habían empezado y no pudieron seguir estudiando, y cuando yo tenía 11 años vino mi maestra de 7º grado y me dijo que tenía una beca. No tenía ni idea que era una beca. Y ahí empecé a estudiar. ¿El destino era no estudiar tampoco el secundario? No había posibilidades. No estaba dentro de los planes tampoco. O sea, no... ¿Alguien te eligió para ser becada? Sí. ¿Tuviste suerte? En parte sí, en parte no. Porque si bien hubo una oportunidad de que alguien me dio para seguir estudiando, indudablemente yo debía tener algún talento, alguna capacidad, que fue lo que vio mi maestra. O sea, no es que yo me postule para una beca. Hubo 2 personas, 2 hermanos, de donde viene Graciela, de José Cepaz, que decidieron becar a algunos chicos para que pudieran estudiar. Y la maestra la eligió a Graciela, ¿por qué? ¿Qué vio? Supongo que lo mismo que tengo hoy. A ver, dale. Inquietud, curiosidad, mucha energía. Es más, yo venía de pelearme con la maestra en 7º grado, cuando me dio la beca. Pelearme en el sentido de por ahí discutir o proponer cosas. Siempre fui como muy inquieta y siempre me gustó estudiar. La verdad es esa. Siempre me gustó estudiar, pero cuando tenés 11 años no pensás eso. No tenés ninguna idea. O sea, sí, en retrospectiva creo que no hubiera seguido estudiando. Si no me hubieran dado esa oportunidad, no. Hubiera hecho otra cosa. Alguien te dio una oportunidad. Sí. Y no fue la Argentina. Fueron unas buenas personas, ¿no? De Argentina. De Argentina, pero unas personas. Fue un esfuerzo individual. ¿Y después tuviste más obstáculos? ¿Tuviste que, para poder estudiar el secundario, para estudiar la universidad, tuviste que trabajar, tenías que viajar? ¿Cómo era la vida? Es complicada, pero en ese momento no parecía complicada. Era lo que tenías que hacer. ¿Cómo era? Entonces, bueno, vivía en José Cepaz, estudié en el secundario. Al ser la primera que iba a un secundario, volví a mi casa y eran 2 mundos. Ahora tenías códigos en el secundario, o sea, con la gente que tenía ciertas cosas que uno no tenía. Entonces vos volvías a tu casa y cuestionabas lo que vos veías en tu casa, y no porque tu familia no quisiera darlo, sino que no tenían esas herramientas. Por ejemplo, ¿qué cuestionabas? ¿Qué veías que había 2 mundos tan distintos? ¿Dónde? ¿En qué? Muchas cosas tienen que ver con la educación. O sea, recién estábamos hablando, y yo soy una convencida de que todo se puede, pero para poder hacer algo vos tenés que tener herramientas. Si no tenés la base, no podés hacerlo. Y me lo dio la educación a un costo bastante alto, porque tenía tanto miedo que tenía que ser buena alumna y demás, que los 3 primeros años creo que fue mejor promedio, pero de miedo, no por otra cosa. Presión. Mucha presión y mucha responsabilidad. Esa responsabilidad la sigo teniendo, creo que hoy. Que es bueno. Y una vez mi padrino dijo algo, me dijo... Padrino, a ver, vamos a contar a la gente. Ella llama padrino a este señor que se ocupó de conseguirle la beca para que ella pudiera estudiar y no terminar en 7º grado los estudios. Y hoy ya sabemos, ya hemos dicho hasta dónde llegó. Sí, tu padrino. Él me definió como la chica se puede, pero para poder yo creo que tenés que tener una oportunidad. Y él me la dio y estoy profundamente agradecida por eso.
Y hoy trato de devolver lo mismo a otros, o sea, y generar, estoy en parte en este programa por eso, ¿no? Para animar a otros. Cuando decís devolver, ¿qué haces concretamente? Devolver significa... ¿Conseguir que otros tengan becas, por ejemplo? Exactamente, sí, eso y muchas otras cosas más. O sea, cuando vos estás en un lugar donde tenés acceso a recursos, a conocimientos, materiales, económicos, lo que fuera, y conoces el otro mundo, que es el de la necesidad, podés generar un puente muy interesante. Yo creo que esa es una función que, no desde la obligación ni nada, lo hago con mucho placer y con mucha satisfacción. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo empezamos a contar tu historia? Naciste en La Cava, en Villa La Cava. Así es. Viví durante 19 años en La Cava y bueno, momentos muy difíciles, pero a la misma vez alegre, porque lo único que recuerdo de mi infancia es alegría. ¿En serio? Sí. Y eso que tu vida estuvo llena de obstáculos, porque tu papá se fue de tu casa, ¿verdad? O sea que tu mamá se tuvo que hacer cargo de vos, de tus hermanos, y trabajar como empleada doméstica muchas horas por día. Sí. Por ahí me emocionó, porque el esfuerzo que hizo mi madre fue muy grande. Entonces, ahora te veo a vos en este programa, me sumerge en ese esfuerzo. ¿Querés tomar un poquito de agua? Dale, por favor. Toma un poquito de agua y yo voy a contarle. Lo relatamos. Ella limpiaba casas de familia. Exacto. Trabajaba todo el día, trabajaba a la mañana, trabajaba a la tarde, viajaba. Y sin embargo, los hermanos, los chicos, no estaban por ahí, ¿verdad? No. ¿A dónde iban? Bueno, primero te quiero contar que detrás de toda gran persona, siempre que hay, detrás de todo gran hombre, siempre hay una mujer. Detrás de toda gran familia también tiene que haber una gran mujer. Y hoy te digo que todos mis hermanos estudian. Tengo otro hermano que es profesor, otra que practica deportes de alto rendimiento, y todos seguimos un camino que es el del progreso, el del querer mejorar. Y eso te lo inculca tu familia. La mamá en este caso, ¿no? Exactamente. Creo que hay personas que te marcan en tu vida. Hoy cuando comentamos en la mesa, sin una persona que te ayude exactamente, o una institución, dejando de lado a mi madre, a mí nadie me dio una montaña de arena para ayudarme, sino que cientos de personas, cada una me dio un granito para formar esa montaña, que es la que me formó a mí hoy, y es lo que soy. Que no sé si seré un ejemplo, pero sé que trato de transmitir una forma de vida, que es el progresar y la honestidad. Y vos cuando das amor, te vuelve amor. Entonces, como yo lo recibí durante toda mi vida, lo único que me resta es darlo. Claro. Y cuando decís cientos de personas, además de pensar en Ángela, en tu mamá, que es la base de todo, maestras, en las maestras, profesoras, todas esas personas que me rodearon y que me dio mucho amor, mucho cariño. Mucha apoyo. alegría, dijiste, Sí, mucha alegría. Alegría. Que no es superficial, sino No, que no. es la profundidad de sentirse quizás igual a todos, ¿o no? Sí. Hoy lo comentábamos con ella, y con la directora, de que uno también tiene que tener dentro de su interior mucha fuerza, muchas ganas de hacer cosas. Y la gente de La Cava, esencialmente, junto a lo que hablamos con la directora, tiene mucha fuerza, mucha interés, muchas ganas de progresar, pero muchas veces no se les da las posibilidades. Y yo quiero dar un agradecimiento a esta Argentina donde vivo, y que la educación es gratuita. Y no me dio una, me dio muchísimas oportunidades. Y ella, yo sé que hizo mucho esfuerzo para estudiar. Graciela. Graciela. Pero yo, mi oportunidad la habré tomado en la cuarta oportunidad de poder estudiar. Porque primero intenté estudiar en la Universidad Tecnológica, después en la UBA, volví a intentar en la Universidad Tecnológica, y en la cuarta oportunidad encontré lo que yo quería, lo que deseaba, transmitir conocimiento.
O sea, pasaste de esto que primero estudiaste, de las ciencias naturales, a las tecnologías educativas. Exactamente. Y sos ya casi licenciado. Exactamente. Me falta la tesis y estoy a punto de recibir. Y no es casual que hayas elegido esto, ¿no? Tiene No. que ver justamente con tu historia. Sí. Yo creo que hay dos formas de perpetuarse en la vida. Una biológica a través de los hijos y la otra a través del conocimiento, traspasándolos. Entonces, esos conocimientos van a quedar para siempre en todas las personas. Y es la mejor forma de perpetuarse, creo. Y eso me lo dio todas estas tantas personas que me brindaron educación a mí. Y no era una persona fácil, yo, ¿eh? ¿Cómo era? Era terrible, era terrible. Viste que Graciela también contó que era fácil y que la maestra vio ciertas capacidades o ciertas actitudes que mostraban una energía especial. Sí. ¿Vos cómo eras? Y mira, era muy inquieto. Te voy a contar una pequeña historia porque ahora me dedico al turismo aventura también, otra de las cosas que hago. Y una de las chicas que traje en un SEC me contaba que el otro día la policía agarró a uno de los chicos de ese SEC ¿Qué es en SEC? Constitución. Le contamos a la gente qué es SEC. Centro Educativo Complementario. Que es donde vos estuviste mientras tu mamá trabajaba y con profesores, con psicopedagogas, con gente que Exacto. te daba de comer, que te daba cariño, Gente que te, me contenía. te apoyaba. Sí, terrible. Que me dio, la verdad, todo lo que soy hoy los debo a todos mis educadores. Entonces, la anécdota. La anécdota. Este chico lo encontró la policía en la estación de Constitución andando en trenes. Y le preguntó, ¿dónde podemos localizar a tus padres? ¿Dónde están? Me dijo, no, por favor, a mis padres no. ¿Y entonces a quién podemos ubicar para que te venga a buscar y te ayude? Dijeron, llamen al SEC, ahí están mis maestras. El lugar de contención es el centro de la cava. Exactamente. Y yo te digo, hoy soy una persona que practica mucho deportes, ¿sí? Y lo practiqué durante toda mi vida. Y el SEC es un lugar donde el deporte, ¿sí? En sí, el jugar, el correr, te genera todas esas ganas, ¿sí? Esas ganas de querer hacer más, de querer llegar a más. Entonces, yo agradezco al SEC también porque junto con la Municipalidad de San Isidro nos brindaban el campo de deportes. Entonces íbamos a nadar, corríamos, practicamos todo deporte. Fue donde aprendí a nadar. Donde hoy en día, bueno, tengo que agradecer todas esas pequeñas cosas que te van marcando en tu vida. Y gracias a Dios, hoy en día puedo decir que he recibido mucho más de lo que he dado. Todavía. Todavía, ¿No? exacto. Esto acaba de empezar, vos tenés 37. 37 años, exactamente. Y con muchas ganas de seguir haciendo cosas. Y los dos tienen esto en común, la necesidad de devolver y de darle esta oportunidad que tuvieron a muchos otros chicos. ¿Cuántos son los excluidos en la Argentina y quiénes son los que no pueden estudiar en la Argentina? El tema hoy es justamente educación para todos. ¿Cómo hacemos para garantizar educación para todos, no dependiendo de la buena voluntad de unos pocos, no dependiendo de la suerte? Uno de los principales desafíos de la Argentina es el derecho a la educación de todos, y de eso vamos a hablar y debatir después de la pausa. Pablo Ferreira, Marcelo Fiasque, Guillermo Poggi, Sergio Hendler. Arranca el Apertura y este equipo ya está listo para cubrir todas las canchas. TN Deportivo, de lunes a viernes a las 13, 18:30 y 20:30. Los fines de semana a las 12, 14 y 21 horas. Y los domingos, emisión especial a la medianoche por TN. Si un lifting facial no es para vos, usa lo último de Avon. Presentamos a New Clinical Thermafirm. Su tecnología Triple Sonic ayuda a reafirmar la piel del rostro con un lifting tridimensional. En solo 3 días sentirás la piel más firme, tensa y alisada. El 97% de las mujeres sintió una notable mejora en la textura del rostro.
Si no soportas el dolor, llama a tu revendedora y pedile a New Clinical Thermafirm, la alternativa al lifting facial de Avon. Clarín presenta Enciclopedia de la Ciencia, una obra innovadora que incluye un soporte digital especialmente desarrollado por Google para que puedas ampliar los contenidos en Internet con cientos de imágenes y videos. Un apoyo esencial para los estudiantes de hoy y toda la familia, organizada en 6 libros temáticos coleccionables de tapa dura. Desde el próximo martes, todas las semanas, una nueva entrega, presentando el cupón que viene con el diario más solo 7 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Este fin de semana en Noticias de la Historia, la fotografía en el siglo XIX. Vas a saber cómo trabajaban los fotógrafos, cómo funcionaban las antiguas cámaras de madera y cómo se iluminaba. Y vas a descubrir quiénes se sacaban fotos y por qué. El daguerrotipo, la imagen más antigua de la Argentina y los políticos que aceptaron posar para la cámara. Noticias de la Historia con Diego Valenzuela, domingo 23 horas por TN. Con el clic de la suerte de másoportunidades.com podés ganar PlayStation 2, cámaras digitales o celulares Nokia todos los días. Solo tenés que entrar a másoportunidades.com. Si entras todos los días, podés sumar más chances para ganar un televisor LCD por semana. Entrá ya y ganá con el clic de la suerte de másoportunidades.com. Lo vivís, lo capturás con tu cámara o celular, lo compartís. Así de fácil es participar de la comunidad que más crece en la web. www.tnylagente.com.ar. Gracias por ser parte de TN. Los que hoy no estudien, mañana no van a tener trabajo. Y en esta Argentina, en que hay todavía un 30% de excluidos, nos parece medular hablar de la educación para todos. Vamos a presentar a los invitados de hoy. Se sumaron a esta mesa Graciela Guzmán y Manuel Ojeda. Y están con nosotros Silvina Birz, que es doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales de Flaxo y actualmente es directora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, investigadora del CONICET y consultora externa del IP UNESCO Buenos Aires y directora general del proyecto Escuelas del Bicentenario. Está también Axel Rivas, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación con orientación en procesos educativos de la UBA, tiene un máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación también de Flaxo, es profesor de la UBA y profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y actualmente es director del programa de educación de CIPEC. Silvia Psicosiopo es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es directora del Centro Educativo Complementario que funciona en Villa La Cava. Oscar Diorio es productor, asesor de seguros y miembro fundador del Rotary Club de José C. Paz. Y Oscar hace más de 30 años decidió que quería becar a algunos chicos que no podían estudiar. Eso te pasó con tu hermano. Junto con mi hermano, desgraciadamente mi hermano falleció enseguida cuando creamos este plan, que después fue levantado a los 5 o 6 años por la Rotary Club y hasta el día de hoy, hace 26 años, que lo sigue haciendo por intermedio del Rotary Club, un grupo de gente. Los chicos que tuvieran más necesidad, era la idea. Más necesidades con más posibilidades, porque no damos para digamos, becar a todos los que uno quisiera. O sea, los chicos, 10 que le decimos nosotros, 10, en promedio son todos los chicos que nosotros becamos, son de 9,50 de promedio de... Graciela no sé cuánto tiempo. A ver, Graciela va a participar todo el tiempo que hablemos con Oscar, porque Graciela justamente es una de las personas... Graciela fue la primer becada que tuvimos, todavía no existía Rotary Club. Nosotros tuvimos con 5 años la tuve becada. Ella no sabía que yo era. Vos eras el padrino, nunca quise. Ahora dice. No, nunca quisimos porque era como... Muy personalista. Claro, porque me parecía que le iba a afectar en su vida íntima que sepa que alguien... No era del todo... claro, que alguien le iba a pagar. Entonces lo hice por intermedio de terceras personas que le pagaban todo, ¿no? Como somos las becas ahora. Zapatillas, esto, los estudios y todo. Después se enteró. Y te digo una cosa, esta chica es fuera de serie. Esta chica que tenés a tu lado. A mi izquierda acá. A tu izquierda. Ahí está.
digamos, concretamente la tarea fue pagarles absolutamente todo, el estudio, transporte, todo, pero siempre, nosotros actualmente lo hacemos, pero siempre en colegios del Estado, ¿no? Todo lo que necesita el chico para que estudie. Graciela, él no quería que vos te enteraras quién pagaba, quién te daba la posibilidad. Exactamente, eso es de destacar, porque cualquiera creería que muchas veces te movés por eso, ¿no? O por el ego. Y a Oscar lo conocí en 5º año, cuando estaba por terminar ya el secundario. Hicieron una cena, entonces ahí yo por primera vez le veía la cara y entonces le agradecí, le di mi medalla y le dije un montón de cosas en el momento, que era lo que sentía, y cuando me di vuelta estaba todo el mundo llorando. No entendí por qué. ¿Le diste tu medalla? La medalla que se ganó. Que habías ganado. Sí, porque lo que le agradecía, si mal no recuerdo, era que me hubiese dado la posibilidad de ver otro mundo. No la plata, sino el abrirme esa posibilidad de ver un mundo diferente. Que fue, bueno, el que después seguí transitando, pero... Y fue muy gracioso porque realmente lo conocí en el último año. ¿Y entablaron una relación ustedes? A partir de... ¿Cómo? A partir de ese momento. ¿Qué pasó? No, en relación personal, no. Ella empezó a cooperar con nosotros. 10 años después. A ver. 10 años después, porque en realidad cuando yo terminé, empecé a trabajar y tenía que trabajar. La carrera que quería hacer no se daba en la UBA, se daba en una universidad privada que no podía pagar. Finalmente, cuando se abrió comunicación en la UBA, la hice, y cuando terminé, alentada por un profesor que me dijo, ¿por qué no te vas a estudiar afuera? ¿Por qué no averiguás en el Rotary Foundation? Entonces volví, 10 años después. ¿Qué es esa cara? Tocó timbre, de vuelta. ¿Tocaste timbre? Ella tocó. Ella tocó. Dijo, ayuda. Y cuando él me vio, me dijo, ¿vos sos? Sí, yo soy. O sea que estaba igualita. Quiero seguir estudiando. Sí, y ahí fue que me volví a reconectar y ahí me enteré un poco de cuál había sido la idea de Oscar, de no mantener el vínculo para que yo no me sintiera que le debía nada. Y ahí cuando me acerqué nuevamente al Rotary Club estaban fascinados de que hubiera terminado la universidad y me alentaron y me presentaron para una beca para ir al exterior, que fui en el 95 a Georgia, con un intercambio. Ahí me dieron otra posibilidad, el idioma. Es como pequeños ladrillitos de un camino. O sea, en realidad aprendí inglés a través de ese intercambio, que a su vez ese inglés me permitió conseguir mi trabajo después en una empresa internacional. Y así un montón de cosas. Como decía Manuel hoy, no es una persona. Obviamente yo materializo mucho en Oscar, a quien le tengo un aprecio enorme y una gratitud infinita. Pero ha habido montones de personas en el camino, cada una brindándote una oportunidad. Y para que todos estudien, dicen los que saben y los sensibles, Silvina, que no solamente se necesita una buena oferta pedagógica, sino políticas sociales que garanticen una plataforma mínima, ¿no? Alimentación, salud, posibilidades, porque si no, ¿cómo estudiamos? Bueno, lo que siempre decimos es que para mejorar la educación no se puede solo con más educación. Entonces hay que diseñar políticas integrales en donde salud, educación, justicia trabajen al unísono para, digamos, garantizar los derechos de la niñez. Y de hecho todas las políticas sociales recientes están empezando a trabajar con la idea en los sujetos, son menos sectoriales y más de garantizar los derechos de los sujetos, en este caso niños y jóvenes, porque tenemos muchas Gracielas, tenemos muchos casos de chicos que tienen un potencial enorme y entonces tenemos que caminar ese camino para garantizar sus derechos. Y muchas veces hoy lo que tenemos es un sistema educativo que los excluye, que los margina, y también, digamos, niveles de ingreso, distribución del ingreso, que también los excluye y los margina, entonces terminan marginados, digamos, por todos los rincones. Creo que, digamos, algo muy interesante es empezar a pensar por la positiva y empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para cumplir y garantizar los derechos de los niños y de los jóvenes
a una buena educación. Y que no se trate de experiencias, Axel, voluntaristas, individuales, más allá de que bienvenidas sean las de Oscar y los que están armando el centro o arman los centros en Villa La Cava, que se trate de un país armado. Sí, hay toda una historia de caída del sistema educativo argentino y eso se expresa en muchas de las experiencias personales. Tenemos una historia fundacional casi única del sistema educativo como integración social, pero ese sistema educativo ha atravesado distintos quiebres sociales y sobre todo se ha masificado enormemente. Eran 300.000 alumnos al principio del siglo XX, hoy son más de 10 millones. Entonces el sistema educativo no alcanza con dar lo mismo que daba siempre y tampoco alcanza con dar lo mismo a todos, porque son cada vez más distintos. Entonces es un desafío enorme para la política educativa cómo pensar las diferencias hoy en la educación. Una de las cuestiones que hoy se plantean como un gran desafío es que no alcanza con 4 horas de clase. Es decir, hay un enorme desafío que viene en todos los países del mundo acerca de cómo hacer para que la escuela no se quede atrás de lo que aprenden los chicos fuera de la escuela. Y lo primero es pensar cómo garantizar más horas de clase. Es una política incrementalista, típica política que necesita más recursos, pero es una enorme oportunidad para repensar la escuela. Es decir, es una enorme oportunidad para ver qué contenidos dar en esas horas extras, cómo lograr que esas horas extra sean horas donde se conviertan en un puente para los que están excluidos. Y sabemos que la información es muy dinámica además ahora, no es como antes, ¿no? Sí, y sobre la oferta todo, tiene que estar todo el tiempo sí, y sobre poniéndose todo al día. que hay una enorme distancia cultural entre la escuela y la cultura de los jóvenes. Y a veces la creación de espacios alternativos, deportivos, culturales, comunitarios, son la vía para que los jóvenes se sientan en casa dentro de la escuela y empiecen a aprender los contenidos tradicionales. Como el centro de Silvia, por ejemplo, o el que dirige Silvia, ¿verdad? Sí. Que es un centro integral, podemos Exacto, decir, que tiene cómo enumerar todo lo que hace el centro. Este centro educativo forma parte del sistema educativo formal de la provincia y bueno, son 150 en toda la provincia aproximadamente, pero particularmente este tiene 40 años de antigüedad. A lo que voy, con respecto a lo que vos decías de lo integral, sí, desde ya, o sea, nosotros lo que hacemos, como decía Manuel, es dar un servicio que tiene que ver con, bueno, el sostén del sujeto, niño, en condición de vulnerabilidad social, ¿no? El sostén de ese sujeto y de la mamá del sujeto niño, que es imprescindible y sin la cual nada. Nosotros solo apuntamos a tratar de emular un poco lo que hacen las mamás, pero nunca jamás lo vamos a poder lograr. Nosotros lo que somos es la cara del Estado sosteniendo a esas mujeres que tienen que ir a trabajar y que por ahí, bueno, nada, tienen que ir a trabajar y los chicos se quedan solos. Entonces, si los chicos se quedan solos, no, se quedan en la escuela y entonces pública. lo que hace la mamá, antes que nada, es estar. Y lo que hacen ustedes es estar, ¿no? Es estar. Hacemos algunas otras cosas. Ya que estamos. Ya que estamos. Pero es estar. Hacemos algo. Primero pero es estamos. acompañarlos, es estar. Lo que vos decís es esencial, o sea, primero hay que estar. Nosotros estamos, bueno, damos de comer, hacemos asistencia educativa, o sea, favorecemos aprendizajes en condiciones de diferencia, como vos decías. O sea que apoyan... Promoviendo las diferencias y apoyando las diferencias, pero para para todos, digamos. Porque en realidad lo que uno aprende trabajando con los niños en condiciones de vulnerabilidad se hace extensivo a todos los niños. Manuel dijo concretamente que era feliz cuando iba al centro. Sí. A ver, Manuel, recordemos, porque es lo más yo le comentaba a ella el otro día, era que yo iba a una escuela municipal que era Malvinas Argentina, que donde, es más, el año pasado trabajé como docente y ahora continúo, y eso me dio la oportunidad de trabajar ahora en el área de informática de la municipalidad. Después de ese colegio iba al centro educativo. En ese colegio primario donde yo iba, el único que yo recuerdo que iba de la Cava era yo. Y los miraba a todos y me sentía, aunque no me trataban de forma diferente, yo me sentía diferente. Porque utilizaban otro tipo de ropa, hablaban de otra cosa. El lenguaje, trataba de mimetizarme un poco con el lenguaje. Pero era como que era diferente.
Porque venías de la villa, digamos. Claro, porque era morochito y aparte porque en realidad mi condición económica era diferente. Cuando sacábamos los útiles, mis útiles no eran los mismos que los de mis compañeros. Hay tradiciones familiares diferentes. Sí, seguro. Hay modos físicos de entender el espacio, de entender el tiempo. ¿Vos te sentías diferente? Que yo lo ¿En la escuela? Sí. Por eso me parece súper importante que continúe el tema del guardapolvo blanco. Claro. Porque el tema del guardapolvo blanco te hace que vos tenés el guardapolvo blanco y nadie te ve qué es lo que tenés abajo. Es una convención que se estipula, digamos. Es la ciudadanía el guardapolvo blanco. Te cuento una experiencia. Una vez hicimos educación física en la escuela, nos hicieron sacar el guardapolvo todos y un buzo. Yo tenía el buzo roto y era como que me dio cosa de tener algo roto y todo lo demás no. Entonces el guardapolvo blanco me parece súper importante hoy en día. Y lo que me contaba era que salía de la escuela y me iba al centro. Y ella me preguntaba, ¿te acuerdas de los nombres de las maestras? Y solo tuve que pensar. Pero de la que no me voy a olvidar, y se lo dije internamente, Zenobia, que era la cocinera. ¿Cómo se llama? Zenobia. No es un nombre. No, pero era porque en realidad, Zenobia, ¿qué tenemos para comer hoy? Vayan a sentarse, nos decía. Pero nos trataba con tanto amor y tanto cariño, y la comida era tan rica, yo le decía, no sé por qué me parecía tan rica la comida. ¿Será porque teníamos hambre o porque realmente la preparaba con tanto amor y tanto cariño que nos gustaba a todos? Entonces eso era como que gran parte, o sea, de esa felicidad que nosotros teníamos era llegar, sentamos y Zenobia, ¿qué hay? No, vayan a sentarse y yo les sirvo ahora la comida. Pero era recibir, comíamos polenta, que era lo más básico, pero era tan rico que hoy en día para mí la polenta sigue siendo una de las comidas más ricas y sin embargo es tan simple. Y como le comentaba, llegaba al centro educativo de la diferencia que tenía en la escuela primaria, centro educativo, y yo me sentía el rey. ¿Por qué me sentía el rey? Porque era igual a todos. Entonces jugábamos, corríamos, y lo miraba a mis compañeros y éramos todos iguales. Tuviéramos los que tuviéramos. Y ahí te das cuenta de que un chico cuando juega es igual. Todos somos iguales en ese momento. Porque lo que queremos es ser felices. Queremos divertirnos. El problema es que también tu experiencia está empezando a cambiar en los últimos años porque el sistema educativo que favorecía tanto la integración social ha tendido a ser cada vez más segregatorio. Es decir, cada vez más encontramos las diferencias de nivel socioeconómico de los alumnos expresadas en las propias escuelas. Es decir, ya no entre sector público y privado, dentro del sector público también. Hay como una especie de tendencia de que se internalizan las desigualdades. Antes que nada, que no quede pendiente, esta experiencia, Silvina, que contó Manuel en primera persona, tan bien contada, ¿no? Tan cruda, tan conmovedora y tan bien contada, también nos tiene que hacer reflexionar con la cantidad de chicos que no tienen esta posibilidad de estar cerca de centros como el que dirige Silvia y tener esta contención, este acompañamiento, este cariño, y que no tienen posibilidad de salir a su casa de su casa a estudiar. Por eso acá hay dos cosas, a jugar, digamos, a comer. Igual, ahora por eso me parece que hay un tema, digamos, uno lo que ve en la sociedad es un enorme potencial en las Silvias, en las Gracielas, en toda la gente pero tiene que haber un Estado que diseñe políticas inteligentes que acompañe, digamos, esa vocación y ese potencial que hay en maestros, directores, estudiantes y gente que quiere colaborar. Y en este punto hay dos modalidades de trabajo. Por un lado, creo que hay que diseñar políticas que eviten la exclusión. Esto es políticas que permitan que las Gracielas o los Manueles no repitan, no tengan lo que comer, que prevengan y que promuevan el bienestar de la infancia. Y no políticas, digamos, y no solo políticas que trabajen sobre los chicos que ya fueron excluidos o que ya fueron expulsados, porque si nosotros trabajamos con el concepto de derecho, cuando un chico es excluido del sistema porque deserta, porque antes repitió, porque sucesivamente le fue mal, porque no tiene las condiciones para que le vaya bien, en realidad tenemos un Estado que incumple la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, operar sobre políticas compensatorias solamente nunca te va a resolver el problema de fondo en la medida en que vos, en paralelo,
no trabajes con políticas que bajen la repitencia, prevengan la deserción, y eso requiere dos cosas. Sí requiere mucha voluntad política porque requiere educación, requiere mucho dinero y mucha inversión, y aún llegando al 6% del PBI hay que ver cuánto alcanza para todas las necesidades y tantas décadas de desinversión que hubo, digamos. Y segundo, requiere invertir bien el dinero que se tiene, porque hay un riesgo, que es que malinvertamos, que digamos, esta vez estamos aumentando el gasto en educación, el país este año está gastando el 5% del PBI, y digamos la ley de financiamiento y la ley de educación prevén un aumento en los próximos años. Ahora hay un segundo desafío, gastarla bien. Y esto requiere, por un lado, voluntad política y requiere solvencia técnica y requiere, digamos, ciertos diseños. Por ejemplo, la información de las políticas públicas destinadas a educación tienen que ser públicas. Todo el mundo tiene que poder acceder a ver la inversión que se hace en becas para los chicos, cómo mejora, cómo baja la deserción, cómo mejora la tasa de graduación en las escuelas, porque uno de los problemas hoy es que la injusticia no se comete en el acceso. Los chicos acceden, pero no se gradúan. Entonces, ahí es donde información pública, o sea, fines claros, información pública, monitoreo y evaluación permanente respecto del cumplimiento de esas metas. Y se tiene que trabajar mucho menos por la demanda y por la capacidad de presión de ciertos grupos, sobre todo si lo que queremos es armar una Argentina, volver a la Argentina a la igualdad de oportunidades, y mucho más por las necesidades, porque muchas veces los más pobres son los que menos capacidad de quejarse tienen, y eso salió muy bien en un programa tuyo, donde una vez vos pusiste un maestro diciendo, bueno, dice, en la capital por lo menos salen y cortan la calle cuando necesitan que le reparen en la escuela. Dice, yo me puedo parar en mi calle de tierra 6 meses y nadie me va a venir a arreglar la escuela, ¿no? Por eso entonces nos preguntábamos en un programa, cuenta Silvina, ¿a quién le importa la educación? Hay mucha gente que quiere que la Argentina vuelva a tener una educación de excelencia y algunos de ellos están acá hoy, ahora venimos. Animales y publicidad. Un programa especial de la mejor publicidad del mundo, exclusivo para chicos. Un especialista nos presenta a las estrellas del zoo y te mostramos los comerciales con animales que hicieron historia. La mejor publicidad del mundo. Domingo 23:30 por TN. Primer acto, pisos de parqué. Segundo acto, pisos de madera. Tercer acto, todo vendido. ¿Cómo se llama la obra? Rosbaco, la marca de la madera. 45 80 70 80. ¿Sabés que más de 1 millón de mujeres todos los días tienen tránsito lento? Por eso cuando viene yo les digo, no más trucos. La Serenísima desarrolló Activia, una alternativa simple para ayudarte con el tránsito lento. Activia es más que un yogur. Es el único con Acti regularis, un fermento exclusivo que resiste el proceso digestivo, llegando activo al intestino en la cantidad necesaria para ayudar a regularizar su funcionamiento. Sus beneficios están científicamente comprobados. Por todo eso, yo se lo recomiendo a mis pacientes. Activia es más que un yogur. Probalo y sentí la diferencia. Pepsi Music en Vivo 2007. La maratón de música del año. Conseguí tus entradas y abonos exclusivamente con Visa llamando a Ticketek y con Visa Electron en sus puntos de venta. Invita. Pepsi Music en Vivo 2007. Un festival. Infinitas posibilidades. El corazón tiene razones que la razón ahora entiende. Guía de la Apertura 2007 de Olé, con todo lo que tenés que saber y entender de tu equipo antes de que arranque el campeonato. Cómo fue la pretemporada, quiénes llegaron, quiénes se fueron. Foto y ficha de todos los jugadores, los clásicos del fútbol argentino, la opinión de los DT. Encontrarla en todos los kioscos a 6,90 pesos. Olé. Ringo Bonavena, la pelea de su vida.
Un documento periodístico inédito para conocer el lado más humano de una leyenda que los argentinos no olvidamos. Quiero ser campeón del mundo aquí, en este ring. Para todos los argentinos. Un deportista único, talentoso y extravagante. Salió de la pobreza dando y recibiendo golpes y llegó a lo más alto del boxeo internacional. Pero la fama, el dinero y el glamour lo llevaron a un final trágico e inesperado. Ringo Bonavena, la pelea por su vida. Un programa especial de Otro Tema con Santo Biasati. Martes, 22 horas, por TN. El primer programa político de la semana, Desde el Llano, con Joaquín Morales Solá. Lunes, 22 horas, por TN. Sabemos muchos de nosotros, sentimos muchos de nosotros que la Argentina, con este crecimiento sostenido, tiene una oportunidad. Y dice Axel que tiene una oportunidad también en la educación y en el 2008, en el año que se viene. Yo creo que hay un escenario muy propicio para pensar una educación mucho mejor para la Argentina. Nosotros tenemos una ley de financiamiento educativo, tenemos crecimiento en los recursos económicos, tenemos una nueva ley de educación y tenemos que enfrentar las condiciones del sistema educativo, las condiciones del federalismo, ¿no? Tenemos una tradición de que los gobiernos provinciales, sobre todo los gobernadores, han visto la educación como un problema, como un gasto, como una fuente improductiva de conflictos docentes. Es decir, ha sido poco pensada la educación como una gran oportunidad para el desarrollo económico, la integración social. Tenemos esa oportunidad ante las manos, porque no va a haber campaña electoral, no tenemos muchas más excusas, y yo creo, como decía Silvina, se puede dar que en pocos años digamos, bueno, tuvieron la plata, tuvieron los recursos, pero no pasó nada. Porque en las provincias los panoramas son muy diferentes, absolutamente diferentes. Seguramente ustedes cuando viajan y cuando ven se encuentran con diferencias de esas que a uno le parten el corazón. Son panoramas muy diferentes y también son voluntades políticas muy diferentes en las provincias. La verdad es que yo no me animaría a homogeneizar las realidades provinciales. Creo que hay provincias que están haciendo un esfuerzo importante. El problema es que creo que empezamos de -2. Entonces tenemos que llegar a 0 y después empezar a crecer. Y hay mucho, por ejemplo, las provincias del sur en general tienen infraestructura de mucha mejor calidad que las provincias del norte. La Mesopotamia, por ejemplo. Tal cual. Los chicos descalzos en escuelas desarmadas. Tal cual. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Nivel inicial, primaria con jornada completa y secundaria para todos. Al mismo tiempo creo, y esto también lo planteó Axel, la secundaria tiene que tener una revisión muy fuerte en su estructura y organización interna, y la escuela debe convertirse en la institución que pueda volver a velar, ayudar a los derechos del niño. Vos sabés que antes la salud iba a la escuela. Y hay que volver, la libreta sanitaria, el servicio odontológico, las vacunas en la escuela. A mí me daban la Sabina oral en la escuela, tenía que ir a la escuela, desapareció. Ese es el retiro del Estado. Uno dice, ¿dónde está? ¿Cómo se ve? Claramente en la salud de los niños. Y ahí tenemos que empezar a coordinar fuertemente. Integrar, ¿no? Integrar. Pensar en los chicos. Para los chicos. Pensar en los chicos, en todo lo que necesitan los chicos. Exacto. Y mientras tanto, mientras esto se organiza, suceden cosas como las que contaba Manuel, que él tiene que pagar las tizas, las tiene que comprar. Sabemos que empieza a haber más presupuesto para que las escuelas puedan trabajar mejor, pero las tizas... Las tizas... Llegas a un grado, siempre se ríen mis alumnos porque dicen, profe, saca ahora la tiza del borrador, porque abro mi mochila, saco mi borrador y mi tiza. ¿Y lo traes de tu casa? Y lo traigo de mi casa, porque muchas escuelas no lo tienen. Entonces, vos decís, ¿cómo? Uno ve que realmente está entrando inversión, pero si lo más simple no hay, ¿por qué piensan en lo macro? Pensemos en todo, ¿no es cierto, Graciela? ¿Qué pensás?
Pensemos en todo y en que no tenemos que descuidar, mientras reclamamos las políticas públicas, esta pequeña cosa que va a seguir apareciendo, ¿no? La tiza que no está y que habrá que hacer el esfuerzo individual también. Mira, pensando, no creo que sea, uno no tiene por qué pensar es esto o lo otro. ¿Por qué no ambas cosas? ¿Por qué no potenciarse? Hace poco estuve en una charla en Santiago del Estero frente a jóvenes que estaban aspirando a una beca y el panorama es desalentador, realmente terrible en Santiago del Estero, ¿no? Y yo decía ahí, apelaba a buscar también ciertas cosas. Yo la parte de política de educación la voy a dejar a los que saben. Yo voy a hablar del llano, de lo que me toca a mí hacer a diario, que es trabajar con la gente, con los graduados de la universidad y tratemos de generar oportunidades, sinergias, creativamente, buscar puentes, situaciones. Recién estábamos acá discutiendo, ¿no? Si es esto o aquello que hacemos, seguimos haciendo lo que estamos haciendo con las becas, prosperamos las políticas. Todo. Yo creo que hay que hacer todo. Y aprovechar estas ganas que tenemos todos. Y abrir un poco la cabeza. Y abrir un poco la cabeza. Sí, seguro. Absolutamente. Todos. Igual tenemos que basar, yo por mi no tan larga experiencia, ¿no? Veo que en realidad nosotros los profesores vamos y no escuchamos a los alumnos, cuáles son realmente sus reales necesidades. Porque ellos vienen y de pronto, esto lo tomo como ejemplo, el otro día me decía, se me acercó un chico que en realidad siempre me complicaba todas las clases, yo decía, no puede ser este pibe, ¿cómo hago? Y le buscaba todo, quédate tranquilo, y se paraba, iba, digo, copia, hace, no, y saltaba, iba y venía, 12 años. Y cuando se enteró lo de mi mamá, vino y se acercó y me dijo, profe, siento lo de su mamá. Yo lo miré y le digo, mirá vos, de la persona que menos esperaba, esto. Y ahí que hay que estar atentos. Sí, y me empezó a contar su historia. Y me dijo que a él también le pasaba lo mismo, que había muerto la mamá y el padre, y que lo criaba la abuela. Y ahí me di cuenta del porqué de su actitud, de su conducta. Y ahí uno se da cuenta que en realidad tiene que escuchar, comprender, entender y tratar de todas esas herramientas que nosotros tenemos, de contenerlo al alumno y darle amor, cariño. Y en base a eso yo creo que no es todo, pero en base a eso vamos a comenzar y vamos a entender y ellos nos van a entender a nosotros también. Oscar. Sí, yo la verdad que escucho a los docentes y son impresionantes lo que dice acá Axel, la verdad que me enloquece lo que dice Silvina a todos. Pero yo siempre digo, y mientras tanto, entonces yo digo, una institución como la nuestra está en el mientras tanto, porque si nosotros mañana somos todos gente de clase media, porque la nuestra del club habrá de todos tipos, claro, pero no, en cosas de paso somos de media, ¿no? Entonces nos preocupan por ese chico que si no le damos la educación hoy, mañana es tarde, ya se murió, ya se fue. Ese chico no le da de comer hoy, mañana no comió. Exactamente, entonces eso es lo que nosotros rescatamos. Y son 40 chicos por año que nosotros sacamos a la calle, por lo menos con un secundario. Y ahora con un terciario, porque ya estamos dando terciarios. Entonces sale con algo de computación, sale con algo. Porque como yo te decía hoy, fuera de cámara, que el estudio te va a hacer libre y el trabajo te va a dignificar en tu vida. Si vos no tenés un trabajo, pero para llegar a ese trabajo que te dignifique, vas a tener que tener una preparación, algo, porque si no, no vas a llegar. Y eso es lo que yo estoy con él. Que se dan posibilidades, como decías vos también, Silvina, pero hay que aprovecharlas, porque yo sé que, yo no me gusta hablar de política ni nada, yo sé que se dan becas, pero se tiran, y eso no sirve. No hay una contención como nosotros le damos al chico, que vienen 2 veces por mes, le damos la contención, ella lo puede decir. Es diferente, entonces nosotros lo atendemos, le seguimos, le miramos las notas. Yo no, hay un montón de gente que trabaja también en esto, ¿no? Pero es así, es como si... Pensar en que sepa que el chico que plan, en el diseño, en lo que hay que hacer y el mientras tanto, dice Oscar. Ojalá que llegue el día que no existamos nosotros, las ONG, para ayudar, ojalá. Porque entonces señala que sería el Zoom, pero no, mientras tanto nosotros tenemos que estar.
pero además hay que personalizar, digamos, la educación trabaja con chicos, entonces a los chicos hay que acompañarlos, no es solamente darles dinero, no es solamente, pero hay que trabajar desde lo que la sociedad puede ir haciendo individualmente, que también crea estas maravillas, hace a las posibilidades de una mejor sociedad, y por otro lado pensar políticas públicas humanizadas, políticas públicas que consideren que detrás de cada política, de cada peso, hay un chico que puede ser un gran ciudadano, que puede ser cumplir una misión increíble, pero que le tenemos que dar esa vieja oportunidad. Evidentemente, el rol que juegan los actores que están en el sistema, en el día a día, en el barro, es el rol que dignifica la educación. Ahora, existe una enorme necesidad de acompañamiento en el largo plazo del Estado. Es decir, tenemos que dejar de pensar que el político es el que me da algo porque yo tengo una relación con él. Es decir, hay un enorme desafío para la política pública de pensar en la educación no como una cuestión de conflictos individuales, no como lo que reflejan muchas veces los medios, donde la gran nota es el conflicto docente. Es decir, hay un enorme desafío en términos de pensar de otra forma desde la política pública la educación. Y como decía Silvina, es en cierto sentido humanizar a la educación, pero sobre todo es sacarla de ciertas disputas. En cierto sentido, el Ministerio de Educación todavía en las provincias es el lugar que uno podría llamar el más blanco, el más cuidado, pero puede serlo mucho más. Ojalá toda la política pública fuese así. Claro. Hay dos experiencias que quisimos compartir hoy. Hubo dos experiencias distintas, una parte del Estado, Silvia y el Centro de la Cava, y Manuel mostrándonos lo que es posible gracias a ese acompañamiento de los docentes argentinos, Oscar y su ONG y lo que logró en personas como Graciela, que pudieron estudiar y pueden estudiar y llegar a lo que realmente quieren y tuvieron todas las oportunidades y posibilidades. Y algunas cosas que se dijeron hoy. Se habla de un pedido clarísimo a la dirigencia para que tenga voluntad política para ocuparse de la educación, para que además de inversión tenga eficiencia en la inversión, para que esta información sobre la inversión sea pública y conocida por todos y haya un monitoreo y una evaluación constante de qué se hace, qué se invierte, cómo se invierte. Y mientras tanto, dijo Oscar, y mientras tanto todo, el esfuerzo individual, las ONGs, las becas, abrir la cabeza, dijo Graciela, creatividad, todas las iniciativas solidarias. Mientras tanto, los chicos que hoy no estudian, mañana no tendrán trabajo. Gracias por habernos acompañado. Se vienen las conclusiones del programa. Hoy uno de los problemas es que los chicos acceden a la escuela, pero no la terminan. El sistema educativo que tanto favorecía la integración social es cada vez más segregatorio. Las diferencias de nivel socioeconómico de los alumnos se expresan en las propias escuelas. Se debe asegurar nivel inicial, primaria con jornada completa y educación media para todos. La secundaria tiene que hacer una revisión muy fuerte en su estructura y organización interna. La enseñanza tiene que ser personalizada. No alcanza con enseñar siempre lo mismo a todos, porque los alumnos hoy son distintos. Existe una enorme distancia cultural entre la escuela y los jóvenes. Crear espacios alternativos, deportivos o culturales comunitarios son la vía para que los chicos se sientan en casa y aprendan los contenidos tradicionales. Algunos gobiernos provinciales ven a la educación como un problema, como un gasto, como una fuente improductiva. Hay que pensar a la enseñanza como una gran oportunidad de desarrollo económico y de integración social. Existe riesgo de invertir mal el gasto en educación. Si queremos volver a la Argentina de la igualdad de oportunidades, la información acerca de las políticas educativas tiene que ser pública. En definitiva, fines claros, monitoreo y evaluación permanente de las metas. La educación no se mejora solo con más educación. Hacen falta políticas en las que además salud y justicia garanticen los derechos del niño.